Buscar objetivo del complemento para trabajar minería de datos en Microsoft Excel 2007. Mi nombre es Jonathan Dávila, estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La minería de datos es extraer información útil a partir de datos. Es mi objetivo ejemplificar en este video tutorial la forma en que se utiliza la herramienta Buscar Objetivo o GoalSeek. Para este efecto trabajaré sobre un escenario ficticio, en el cual seré dueño de la empresa de telefonía Movistar, interesado en analizar el movimiento en el área de nuevos contratos, para que se mejore la tasa de servicio y los clientes no desistan de la idea de contratar mi empresa y opten por la competencia. Las herramientas necesarias son SQL Server 2008, Microsoft Excel 2007 y el add-in para minería de datos. Lo primero es crear una base de datos y existen dos formas de hacerlo. La primera es directamente desde SQL. Nos conectamos al servidor. En la opción de Análisis Services seleccionamos un servidor y nos conectamos. En la opción de bases de datos podemos darle clic derecho y seleccionar la opción Nueva base de datos. Luego aquí es necesario especificar el nombre de la base de datos y luego aceptar. Y listo, está creada la base de datos. Y la segunda opción es creándolo desde el complemento de minería de datos de Microsoft SQL 2008. Vamos a inicio, todos los programas, complementos de minería de datos y la opción utilidad de configuración del servidor. Ahí seleccionamos Next, seleccionamos o escribimos el nombre del servidor. Vamos, siguiente. Y por último ingresamos el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. En este caso le vamos a poner Telefónica GT. Siguiente y finalizamos. Nos dice que se ha creado la base de datos con éxito y luego cerramos. El siguiente paso sería conectarnos a Microsoft Excel para utilizar nuestra función de buscar objetivo o GoalSeek, que este pretende responder preguntas como ¿qué debo cambiar si deseo alcanzar algún objetivo? Por ejemplo, ¿cómo puedo incrementar mis ventas un 5%? Y en mi caso, ¿cómo mejorar la tasa de servicio para que mis clientes no desistan de la idea de adquirir un nuevo servicio en Telefónica y no en la competencia? Para este ejemplo yo he preparado un archivo con ciertos datos, los cuales servirán para utilizar esta función. Lo primero que deberíamos crear sería la conexión a cualquiera de las bases de datos que hemos creado antes. Entonces nos vamos a la pestaña de Data Mining, en Conexión, y elegimos Nueva. En el nombre del servidor podríamos colocar localhost si la instancia de SQL está en la misma máquina. Escribimos localhost y seleccionamos del catálogo cualquiera de nuestras bases de datos que hemos creado antes. Por ejemplo, aquí nos aparecen las dos bases de datos. La primera fue la que creamos directamente desde SQL y la segunda la que creamos desde el complemento de minería de datos de Excel. Entonces cualquiera de las dos es buena. Probamos la conexión, esta es exitosa, ok, y cerramos. Como podemos ver, ya tenemos conexión a nuestro servidor de base de datos. Bueno, los datos que he creado para este ejemplo son un ID, una jornada AM/PM de cierta fecha, un total de operadores que trabajan en la sala de ventas, el total de clientes que ha llegado, cuántos clientes fueron atendidos del total, cuántos clientes no fueron atendidos, el tiempo promedio que tardó un operador en atender a un cliente, por último si contrató el servicio o no el cliente, el precio del contrato y la tasa de servicio. El siguiente paso sería utilizar ya nuestra función de buscar objetivo, pero como podemos ver en nuestro menú aún no nos aparece la opción de analizar escenario, que es donde se encuentra el ítem de buscar objetivo.
Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos nuestros datos y convertirlos a una tabla. Entonces vamos a la opción de Insert Table y le decimos de que este rango son todos nuestros datos. Le seleccionamos OK. Como podemos ver, ya tenemos creada una tabla de datos. Bueno, para este ejemplo nuestro objetivo será aumentar nuestra tasa de servicio en un 10% dependiendo del número de operadores que hubieron en esa jornada. Entonces queríamos analizar si es necesario aumentar el número de operadores o reducirlos. Bueno, entonces seleccionamos cualquier columna que esté dentro de nuestra tabla. Vamos a la opción de escenario análisis, Goal C, y aquí en el target especificaremos la columna que vamos a analizar, en este caso tasa de servicio. Entonces aquí le podemos decir que queremos aumentar en un 10%, perdón, es en un 10% el valor, o bien en un porcentajes le podríamos decir de que queremos aumentar igual un 10% de la tasa de servicio, o un rango que aumente entre el 0 y el 10% la tasa de servicio. Y los datos que cambiarán o que harán que cambie esta columna de tasa de servicio será el total de operadores. Entonces aquí podemos seleccionar dos opciones, bien sea analizar la única fila que seleccionamos o bien toda la tabla. Entonces presionamos OK, esperamos que haga la búsqueda y veamos. Entonces, si se dan cuenta, las flechitas verdes nos indican que el objetivo puede ser cumplido si manejamos un total de 6 operadores, que actualmente teníamos 5. Y para esta opción podemos ver que se necesitarían 8 operadores y es también donde teníamos 5. Sin embargo, en estos rojos, estos símbolos rojos o X que nos aparecen, nos indica que el objetivo no puede ser alcanzado aún disminuyendo o aumentando el número de operadores. Entonces ahí vemos el valor que nos sugiere. Bueno, ahora las conclusiones. Con base en los resultados obtenidos, en primer lugar podría saber si el número de cajeros de determinadas jornadas, ya sea AM o PM, en algunos días puede ser crucial para que aumente mis ventas, ya sea aumentar o disminuir el número de cajeros, por ejemplo los días miércoles me podría traer más beneficios, y al mismo tiempo podría también determinar si es posible reducir los costos de contratación de cajeros que no son necesarios en determinadas jornadas. Por ejemplo, los días jueves tengo 6 cajeros en el turno de AM y solo son necesarios 2. Entonces ese tipo de conclusión es el que podría tener al realizar este análisis en búsqueda de algún objetivo. Por último, al querer aumentar mi tasa de servicio en un 10% puede ser muy difícil. Tendría que hacer demasiados cambios y ver pocos resultados. Entonces sería mejor evaluar si me trae más beneficios aumentar solo un 5% y realizar algún cambio de estrategia en mis ventas para poder ver más resultados.